que veré a Cristo en célica mansión, entonces yo despediré feliz de ti dulce oración. Amén. Qué bueno es meditar y considerar esto, la oración. Pueden tomar asiento. Estoy convencido que la clave o el secreto para una vida espiritual poderosa en público es una vida espiritual poderosa en privado. Lo que va a hacer la diferencia en su vida, en su diario vivir, va a ser el tiempo que tú tienes, el tiempo privado que tú tienes con Dios diariamente. Quizás tú sientes que no tienes victoria sobre el pecado. O quizás tú sientes que no eres eficaz cuando estás predicando el evangelio a otros. O por algún otro motivo no te sientes como que eres ese vencedor que Dios quiere que seas. Somos más que vencedores en Cristo. Quizás tú no sientes que estás viviendo esa vida abundante que Cristo ofrece. Yo creo que muchas veces la clave de eso, hermanos, es el tiempo que estamos pasando con Dios a solas. Cuando no lo hacemos, pues la vida está vacía. No hay poder. Un predicador de días pasados siempre decía esto: poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Y es muy importante que tú tomes un tiempo a solas todos los días para hablar con Dios. Expresarle lo que hay en tu corazón, expresarle las necesidades que tienes, tus peticiones, orar por amigos, dar gracias a Él, confesar pecado. Y también, pues, la comunicación es de dos vías, ¿cierto? Él quiere escuchar de nosotros en la oración y nosotros tenemos que escuchar de Él. Y así lo hacemos abriendo su palabra y leyendo la Biblia para que así escuchemos del Señor. Bueno, antes de ir a la predicación, consulta, hermano Ignacio, ¿va a haber clase o no? Yo no tengo problema, pero como somos tan poquitos, no creo. Ok. ¿Había algún niño de la edad de la clase que quiere ir a la clase o no? Eso es lo que no. ¿Le gustaría ir a la clase? Sí, yo puedo hacer. Lo que pasa es que nosotros normalmente en las mañanas hacemos clase para niños, pero en la tarde no. Pero como estamos haciendo un culto gemelo en la mañana y en la tarde, la idea era ofrecer una clase de niños en la tarde. Pero va a depender totalmente de ustedes. Si quieren que los niños estén acá, no hay ningún problema. Sí. ¿Sí? Ok, ya. Muy bien, entonces los niños van a subir al segundo piso para su clase. Sin duda va a ser una gran bendición. El hermano Ignacio se preparó para una linda clase. Y los demás que estamos aquí, quiero invitarles a que busquen en Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro 4, ahí vamos a estar para nuestra predicación esta tarde. Primera de Pedro 4, los versículos 1 hasta el 5. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Vamos a tomar un tiempo para orar, pedir la bendición del Señor en este tiempo, estudiando su palabra.
y después vamos a ir estudiando versículo por versículo este pasaje. Padre Celestial, quiero decirte gracias por tu palabra. Es perfecta, Señor. La amamos. Es nuestra meditación y queremos obedecerla, creer lo que dice. Y Padre, mi petición en este momento es que tú puedas hacer una obra en nuestros corazones. Somos muy diferentes todos los que estamos aquí, pero tú nos has traído a este lugar. Y tu palabra nos llega en el punto, justo en el lugar donde estamos, Señor. Y yo sé que nos vas a hablar y que esto solo se puede hacer si es por el Espíritu Santo. Así que te pido, Señor, que así sea, que tú obres en nuestros corazones y que hagas una obra para glorificar a tu Hijo en nuestras vidas. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Bien, cuando empieza el pasaje diciendo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, esta frase es como un vínculo al capítulo anterior y justo lo que Dios estaba diciendo en los versículos al final del capítulo 3. Por ejemplo, miren lo que dice el 3:18, donde dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El versículo 18 que habla del padecimiento de Cristo por nosotros, podría ser como el evangelio resumido en un solo versículo. Dice que para llevarnos a Dios, ¿qué hizo Cristo? Dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados. Cuando Cristo sufrió en la cruz, su sufrimiento, todo lo que Él padeció fue por nuestros pecados, por los míos y por los tuyos. Este es un concepto que a veces no se comunica en las diferentes religiones, en las diferentes iglesias, y es el concepto del sustituto de Cristo por nosotros, que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y su sufrimiento fue por nosotros. Él padeció por nuestros pecados y cuando hizo esto, dice el versículo, fue el justo padeciendo por los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Todos nosotros estuvimos mirándolos en la mañana cuando miramos en el espejo. Nosotros somos los injustos. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores. Y Cristo murió por nosotros. Esa verdad es muy importante, que la muerte de Cristo en su naturaleza no fue por Él o para Él, fue para nosotros. Y Él padeció, resucitó al tercer día. Y hoy día cualquier persona que se arrepienta y tiene fe en lo que Él hizo en la cruz, recibirá vida eterna. Entonces nuestro pasaje empieza diciendo esto. Ya que establecemos eso, puesto que Cristo padeció, ¿cierto? Así empieza, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Esa palabra de armarse es como una palabra militar que tiene que ver con armadura y nos está diciendo que en la vida cristiana lo que nosotros necesitamos es ser armados con la misma mentalidad, la misma mente o pensamiento de Cristo. Y no es el único pasaje en la Biblia que dice esto. De hecho, en Filipenses capítulo 2 dice que debe haber este mismo sentir en nosotros que hubo también en Cristo. ¿Y cuál fue el sentir que hubo en Cristo en Filipenses 2? Fue la humildad. Que Él se humilló y nosotros debemos de humillarnos tal como Él es humilde. Pero aquí en este versículo no se trata de humildad, sino que se trata de la mentalidad que tuvo Jesús de padecer dentro de la voluntad de Dios. De eso se trata. Cristo aceptó el padecimiento. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. Y fíjate, a veces Dios permite en tu vida, en la mía, la angustia y el sufrimiento. Y podemos decir que es su voluntad. Él lo permitió. Y debemos tener la actitud de Jesús de estar dispuestos a sufrir esto.
Después dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces, si tú eres salvo, significa que estás muerto al pecado. No vamos a estudiarlo por tiempo, pero Romanos 6, 1 al 6 habla de eso. Habla de que si tú eres un hijo de Dios, entonces tú estás muerto al pecado. Y si eres muerto al pecado, no debieras seguir en él. Y vamos a ver que de esto se trata el texto que estamos estudiando. Miren el versículo 2. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. En el versículo 2 hay una palabra que no es muy común, ¿cierto? En el versículo 2, ¿cuál es la palabra que no es común en el 2? Concupiscencia, ¿ya? Es difícil esta palabra. Algunos lo pronuncian así, concupiscencia, pero ahí no hay una S, es concupiscencia, ¿ya? ¿Qué significa esa palabra? A veces nosotros en la lectura bíblica llegamos a cierta palabra y decimos, pues, no entiendo, qué difícil esa palabra, pues la voy a saltar nomás y voy a seguir leyendo. Pero nunca hagas esto, porque Dios inspiró las palabras de la Biblia. Después fueron traducidas a castellano y cada vez que tú lees una palabra, es Dios comunicando verdad. Entonces, si decides, no, pues es difícil la palabra, la voy a pasar por alto a esta palabra porque no la entendí muy bien. Cada vez que tú haces esto, estás perdiendo verdad. Verdad que Dios quería que tú entendieras. Entonces, ¿qué significa concupiscencia? La palabra concupiscencia refiere a los deseos desordenados. Esto es lo que significa. Cualquier ganas que tiene uno que es en contra de la voluntad de Dios. Dios pone una línea y te dice, no cruces esta línea. Y tú te quieres acercar lo más posible a la línea, sin caerte por el otro lado. Le dice al niñito, hay unas galletas en la mesa, no las comes. No las puedes comer, hijo. No las comas, porque son para la 11. Pero después tú sales y el niño en sí, en el corazón, dice que se ven ricas esas galletas. O justo como la luz está cayendo y brillando encima de las galletas, como que tengo ganas de, pero mamá dijo que no. Oh, pero mira las chispas de chocolate que tienen, se ven ricas las galletas. A ver, no voy a comer una, pero la voy a tocar nomás. Se acerca. Ella no vio, porque está arriba en el segundo piso. Y no pasó nada. Ahora, no la voy a comer, la voy a agarrar nomás. Pues, no la voy a comer, pero ¿qué olor tendrá? ¿Cierto? No la voy a comer, pero la voy a lamer. Y después la come, ¿cierto? En todo el rato, el niño tenía ganas de lo prohibido. Esas ganas, hermanos, se llaman concupiscencia. Cualquier momento que tú en tu corazón sabes que no debes hacer algo, porque no es correcto, pero tienes las ganas de hacerlo igual, eso se llama concupiscencia. ¿Ya? Entonces, ya que entendemos qué es la concupiscencia, lo que el Señor está diciendo en el versículo 2, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Eso quiere decir algo, que a cada uno de nosotros nos queda un tiempo en la carne. Yo no sé hasta qué edad voy a vivir. Mi abuela tiene 93 años. Mi abuelo falleció más como a los 85. Mi otro abuelo falleció más como a los 60 de cáncer. No sabemos cuántos años vamos a vivir. Yo fui salvo a los 17 años y hoy día tengo 34 años. Pero yo no sé cuántos días más tengo en la tierra. Pero lo que sí sé es que este tiempo que me queda,
Dios no quiere que yo viva este tiempo conforme a las concupiscencias. Él quiere que yo viva el resto de mis días en la tierra conforme a su voluntad. Esto es lo que dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino, ¿qué dice? ¿Conforme a qué? A la voluntad de Dios. No a la voluntad corrupta mía, sino a su perfecta voluntad, conforme a su perfecta voluntad. Hay un hermoso versículo, es 2 Corintios 5:15, que dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, Cristo murió por mí y resucitó. Ya no debo vivir para mí, sino para aquel que murió por mí. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. No que viva para mí, sino que viva para Él. Avancemos con el versículo 3. ¿Ya? Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Acá tenemos una lista, en algunos de los términos no se entienden muy bien, así que vamos a irlos viendo, ¿ya? Dice, andando en lascivias. ¿Qué es la lascivia? Lascivia tiene mucho que ver no con los deseos desordenados, sino con la conducta desordenada. Normalmente se entiende en relación a la conducta sexual. Es una propensión a los deleites carnales. Hay un diccionario que se llama Diccionario Vine, que dan definición de las palabras en el griego. Y a él dice esto, que la palabra denota exceso, licencia, ausencia de freno, indecencia, disolución. La idea a destacar es la de una conducta desvergonzada. O sea, cuando hablamos de lascivias estamos hablando básicamente de sinvergüenzuras. Un comportamiento desenfrenado y que no le da vergüenza a la persona. Esta es la lascivia. Después dice, otra vez, concupiscencia. ¿Cierto? Miren el versículo 3, dice, andando en lascivias, y dice concupiscencias. Eso tiene que ver, como ya hablamos, el apetito desordenado, los deseos desordenados de hacer cosas que no corresponden. Después dice embriagueces. ¿Lo ven? Embriagueces. Eso quiere decir la borrachera, ¿cierto? Y aquí hay como un debate entre los cristianos. Según mi parecer, ni debiera existir el debate. Pero algunos dicen que está bien tomar el alcohol en moderación y que solo es malo tomar mucho alcohol. Y otros dicen que no, ni una gota de alcohol. Pero mi consulta sería esto. ¿Cuántas copitas significarían una borrachera? Algunos dirían, no, pues yo creo que 4 para arriba. Menos de eso no es borrachera. Otros dicen, no, es que soy flaquito, 3 para arriba. O 2 para arriba. No sé en realidad cuál sería la definición de la borrachera, la intoxicación, pero lo que sí sé que es en California son bastante estrictos. Si tú tomas medio vaso de vino y después conduces, te van a parar y te hacen el test del aire y sale que estás borracho. Entonces en realidad es difícil argumentar que un poco está bien, porque solo un poco de bebida alcohólica ya empieza a afectar tu habilidad de pensar, razonar y tomar decisiones de acuerdo con tus convicciones morales. Se va relajando la moralidad de uno mientras más alcohol toma una persona. Bueno, aun si alguien pudiera discutir y decir que es permisible que un cristiano toma un poquito, aún así no hay ni una buena razón. No hay ni una buena razón por qué un cristiano debe tomar. No existe una buena razón.
Algunos dirían, no, pues es que mi doctor me dice con un vaso de vino tinto al día que me va a hacer bien a la salud. Pero cualquier beneficio que uno puede conseguir de esto, consigue el mismo beneficio de otras cosas. Del jugo de uva, mejor, y no hace mal a tu riñón, y tampoco sube tu probabilidad de tener cáncer. La gente que toma un vaso de vino al día, para cualquier persona, cualquier edad, sube su porcentaje de probabilidad de tener cáncer. Cualquier persona. El alcohol, el vino alcohólico no hace bien a la persona. No hace bien. Pero cosas fermentadas hacen bien al cuerpo, sí es cierto. Chucrut, yogur, vinagre. No es necesario tomar algo intoxicante para conseguir estos beneficios. Es mi convicción que no es lícito al cristiano el beber alcohol, pero si alguien quiere discutir y decir que sí, está bien, aún así no tendrían argumento para decir que el tomar alcohol conviene. En 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Después la siguiente palabra es la palabra orgías. Dice orgías. El uso moderno de la palabra orgía se refiere a un encuentro sexual con múltiples personas a la vez. Pero el uso bíblico de la palabra, especialmente aquí en el pasaje que estamos viendo, es más la idea de un carrete o la idea como de un festín, un banquete, donde hay desenfreno de todo tipo. ¿Ya? Un lugar donde hay lascivia, un lugar donde reina la concupiscencia. Yo hago lo que me da las ganas. Es una actividad donde reina el libertinaje. Voy a comer lo que quiero, voy a tomar lo que quiero, voy a decir lo que quiero y aún hasta voy a fornicar con quienes quiero. A eso se refiere. Después está la palabra disipación. Dice disipación en el versículo 3. La disipación se trata de disolución o relajamiento moral, que es mucho más fácil con el alcohol. Irresolución o vacilación en tus convicciones. Ten mucho cuidado de tener una convicción y tomar una decisión y después relajar esta decisión. Dicen, bueno, en algún momento decíamos que no íbamos a hacer esto, pero ya pues hagámoslo. Puede significar muchas cosas. Quizá una familia dice, no nos vamos a endeudar, no queremos tarjeta de crédito. Y ponen así una convicción, no lo queremos. Pero después llega la tarjeta que uno ni solicitó y llega. Dice, oh, wow, bueno, ya que la tenemos, la voy a guardar, pero no la voy a ocupar. Pero después uno se relaja un poco y dice, es que queremos eso y no hay plata, y hace la compra. Pero fue una pura vez, ¿cierto? Pero después otra vez más, otra vez más, otra vez más. Y cuando uno relaja sus convicciones, normalmente llega a un punto al cual jamás esperó llegar y jamás pensó llegar. Yo recuerdo con Annie, nosotros teníamos una regla cuando decidimos salir juntos. Teníamos la regla de no salir a solas, los dos. Porque supimos que si uno no sale a solas y está con otra persona, un amigo, una amiga, si no hace esto, no puede fornicar. Porque si hay alguien contigo, no puedes. Entonces decidimos que esa era una buena regla y así lo hicimos por muchos años. Y la idea, no estoy diciendo que los novios no pueden salir a solas, pero la idea es que si tú estableces una regla, es muy bueno quedarse con esa regla. Y no dependiendo de la situación, no es que íbamos a salir, pero canceló mi amigo porque tiene que cuidar a sus hermanitos, pero igual salgamos solitos. O quizás tú dices, está bien andar a la mano, pero besar en los labios, no. Vamos a esperar hasta el día que nos casemos. Pero después uno piensa, no, es que si ya nos besamos en la mejilla, no hay mucha diferencia, es una así nomás para los labios, no pasa nada. O uno dice, podemos abrazarnos, pero no por 10 minutos. Pero después uno va relajando esas cosas y llega a hacer algo que jamás imaginó hacer. Y de repente los jóvenes están avisando a mamá y papá que hay un embarazo inesperado.
Así funciona el relajamiento de las convicciones. De eso se trata la disipación. Es un relajamiento moral, una vacilación en tus convicciones. La última palabra o frase dice abominable idolatría. Bueno, nosotros entendemos qué es la idolatría, ¿cierto? Normalmente cuando pensamos en idolatría, pensamos en estatuas que la gente adora, ¿cierto? Hacer imágenes. Pueden ser imágenes de Buda, pueden ser imágenes de María, pueden ser cualquier tipo de imagen, pero Dios prohíbe las imágenes, ¿cierto? Aún algunas personas tratan a la cruz como imagen. Pueden tener una cruz aquí en el collar y después, no estoy diciendo que eso es malo, que tenga cruz o algo así, pero después empiezan a agarrar la cruz. Como que la cruz les va a dar suerte. Protégeme, ¿cierto? Como que llegan a adorar ese objeto. Pero los objetos no son nada, no tienen valor, Dios no está presente en los objetos. Por eso no queremos hacer imágenes de nada. Pero es muy fácil que los cristianos vean a otras religiones y dicen, apuntan el dedo, mira que son idólatras, que ellos tienen esta estatua, que adoran a este Dios falso, a este ídolo. Pero hermanos, si nosotros nos miramos muy adentro en nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que también somos culpables de la idolatría, pero otro tipo de idolatría, los ídolos del corazón. Por ejemplo, la Biblia advierte en contra de la avaricia, el amor al dinero y el amor a los bienes, el querer amontonar posesiones. Y la Biblia dice que la avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque tú llegas a valorar las posesiones, los bienes o el dinero más que valoras a Dios. Y por eso llega a ser un ídolo. Pero es posible hasta idolatrar la propia familia, o una casa, o un auto, o una muchacha que le gusta a un joven, a un muchacho que le gusta a una jovencita. Se puede idolatrar muchas cosas. Mucha gente idolatra su trabajo. Cualquier cosa que tú pones con una prioridad más que Dios, para ti es un ídolo. Dios debe ser número uno, siempre. Más que el cónyuge, más que los hijos, más que el trabajo, más que las posesiones, más que cualquier cosa, Dios es el número uno. Entonces, ¿por qué esta lista? ¿Por qué habla de lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatría? ¿Por qué habla de eso? Básicamente el Señor con esto está usando a Pedro para resumir el comportamiento de aquellos que no tienen a Jesús. Habla de lujuria sexual, el beber alcohol, el carrete y hasta la falsa religión. Y dice al principio del versículo la palabra basta. ¿Qué significa eso? Como cuando la mamá o papá dicen a un niño, no hagas esto, después el niño lo hace. Pero mamá y papá, cuando desobedece, ¿qué hay que hacer a la primera? Hay que corregir, ¿cierto? Hay que castigar. En la primera instancia de desobediencia, ¿cierto? Pero lamentablemente en muchos hogares no es así. El niño desobedece y entonces tú le dices otra vez, ¿qué te dije? No haga eso. El niño ahora escucha un poquito más, pero sigue haciendo lo mismo. Y no hace caso. Y ahora entonces mamá o papá se molesta. Pero si ya te dije 2 veces que no hagas esto. Y el niño no hace caso. Pero mamá y papá siguen haciendo sus cosas y se da cuenta que todavía está haciendo lo mismo. Entonces ya se enojó, ¿cierto? Y grita, ¡basta! Oh. Y el niño entiende, ya, mamá llegó a su límite, dijo, ¡basta! No tiene que ser así. De hecho, podemos criar a los niños de buena forma, corregir mal comportamiento a la primera. Cuando yo le digo 2, 3, 4 veces la misma cosa y le dejo desobedecerme, le estoy entrenando. ¿Y qué es lo que le estoy inculcando? Que la primera, la segunda, la tercera vez no tiene que hacerle caso a papá. Solo la 4ª vez cuando el papá grita y se enoja, ahí sí tiene que hacerle caso. Entonces la próxima vez, ¿qué van a hacer cuando le digo algo? No me van a hacer caso. Porque ya le enseñé que la primera está bien. La segunda también, la tercera, pero cuando levanto mi voz, ahora sí estoy hablando serio. Yo recomiendo no levantar la voz, no enojarse y no repetirse tampoco. Decirlo una vez, si no hace caso, después corregir.
Proverbios habla mucho sobre esto. Y tenemos varios libros también en la librería que hablan sobre la crianza de los hijos. Pero mi punto era llegar a hablar de la palabra basta. Me distraje, perdón, no voy a cobrar extra por eso. La palabra basta significa como que ya no más. Ya llegamos, ¿cierto?, al tope. Y Dios dijo, basta ya el tiempo que tú perdiste viviendo en estas cosas. Tú antes de conocer a Cristo, vivías tu vida de acuerdo con tus propias concupiscencias. Y ahora tienes una gran ventaja, una gran oportunidad. Has sido librado del pecado, has sido salvado por la gracia de Dios. Y ya no tienes que ser esclavo del pecado, puedes servir al Señor. Y Él que nos está diciendo, antes vivías conforme a la concupiscencia de los hombres, pero ahora puedes vivir conforme a la voluntad de Dios. Y todo el tiempo que tú perdiste andando en estas cosas, lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación, abominable idolatría, todo el tiempo que perdiste en eso, basta. En esto andábamos cuando éramos perdidos, pero ya no. No sigas perdiendo tiempo en estas cosas. Baste ya el tiempo, dice, pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ahora es el tiempo de hacer lo que agrada a Dios y no lo que agrada a los perdidos. Busquen 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, los versículos 9 hasta el 11. 1 Corintios 6, estoy en 2 Corintios, perdón. 1 Corintios 6, versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Se acuerdan ustedes cómo empezamos con 1 de Pedro 3:18, que hablaba de que Cristo padeció por nuestros pecados en la carne? El justo murió por los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Tú y yo. No hay justo ni aún uno, dice Romanos 3:10. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, dice Eclesiastés 7:20. No hay justos, somos injustos. Y la Biblia dice que todos somos condenados entonces al infierno. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Dice, los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, no cometas error. Dice esto, ni los fornicarios, ni los idólatras. Estas cosas suenan familiar, ¿cierto? De la otra lista. Fornicarios habla de la lascivia. Ni idólatras dice. Ni los adúlteros, eso también habla de la lascivia. Ni los afeminados, habla de la lascivia. Ni los que se echan con los varones, eso habla de lascivia, de orgías, de ese tipo de cosas. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ¿cierto? Embriagueces, decía en el otro pasaje. Ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La raza humana está en grandes problemas. Somos injustos y Dios dice, los injustos no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cómo ser salvo? El justo padeció por los injustos. Cristo murió en nuestro lugar y pagó la deuda de nuestro pecado por nosotros. Miren lo que dice en el siguiente versículo, en el 11. Y esto erais algunos. El Señor está diciendo, ustedes de Corinto que me están escuchando, acabo de listar estos pecados y ustedes saben que eran así. Ustedes eran así. Y estos erais algunos de vosotros, ¿cierto? Pero mire lo que dice. Ya habéis sido lavados. ¿Cómo? Por la sangre de Jesús. Ya habéis sido lavados. Y dice, ya habéis sido santificados. Dios te declaró santo cuando tú creíste en Cristo como Salvador. Ya habéis sido justificados. El injusto fue justificado por el justo que murió por él. ¿Qué es la justificación? Es cuando Dios regala la perfecta justicia de Jesucristo a la cuenta de un pecador cuyo banco está roto en cuanto a justicia. No tiene justicia, pero Dios le salvó y lo declaró justo.
Esto se llama justificación. Dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a volver a 1 de Pedro capítulo 4. Entonces, ya que nosotros hemos sido salvados por la gracia de Dios, miramos atrás y la vida que antes llevábamos, siempre haciendo lo que nos daba las ganas. Las cosas que antes hacíamos ahora nos dan vergüenza, ¿cierto? Y tenemos un tiempo que nos sobra aquí en la tierra, un tiempo que nos resta, y ese tiempo que nos resta, Dios no quiere que perdamos más tiempo en las cosas que antes hacíamos. Miren por favor en el versículo 4. 1 de Pedro 4:4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Esto quiere decir que la gente con quien antes corríamos, puede referir a amigos, amistades, puede referir a vecinos, incluso parientes, que nosotros antes con ellos hacíamos cualquier cosa. Desenfreno, dice. Andábamos en desenfreno. Dice que a ellos les debe parecer raro como somos ahora. El cambio producido en un cristiano debiera ser tan drástico que a los demás les parece raro. Deben mirarte y decir, ¿qué le pasó? Es muy raro. A veces van a decir que es raro y otras veces te van a criticar y van a hablar feo de ti. Oh, mira, el canuto, el fanático que los domingos como santito va a la iglesia, lee su Biblia, ya no sale a hacer carrete y se burlan a veces de uno. En el mismo trabajo de uno a veces se burlan de nosotros. O aún a veces las familias se burlan de uno. Yo recuerdo que cuando fui salvo, muchos de mi familia extendida se burlaban de mí. Incluso mi propio hermano un día le llama a mi hermana y dice, ¿qué le pasa a nuestro hermano? Él se hizo miembro de una secta, así me dijo, así dijo mi hermano. Porque ya no tomaba, ya no salía a hacer carrete, ya no hablaba con palabras insolencias. Ya cuando mi hermano tomaba el nombre del Señor en vano, yo le corregía, le decía, no hables así. Jesús no es insolencia, Dios no es insolencia, no hables de él así. Eso se llama blasfemia, hermano. Y él entonces se molestaba conmigo y se burlaba de mí. Cuando iba a las juntas de la familia, con los primos, tíos, abuelos, yo era el único que andaba con su Coca-Cola. Todos los demás andaban, ¿cierto?, con otras cosas que yo no tomaba, porque soy cristiano. Y a veces se van a burlar de uno. Los amigos viejos te van a llamar, oye, salgamos ahora, ya vamos. Tengo tantas onzas. Bueno, en Estados Unidos cuando hablan de marihuana dicen onzas. Tengo tantas onzas, vamos a pasarlo bien. Oye, conseguí esto, hoy me pagaron hoy, vamos a salir. Y entonces uno dice, no, pues ya no hago esto. O de repente estás en conversaciones con alguien, y empiezan a hablar, no sé, un chisme. Y tú dices, bueno, ¿sabes qué? Me gusta mucho conversar contigo siempre, pero esta conversación me hizo sentir un poco incómodo. ¿Podemos cambiar de tema? Van a quedar en shock, porque antes siempre te gustaba, ¿cierto?, la buena copucha. Pero ahora te das cuenta que escuchar un chisme es tan pecaminoso como decir el chisme. Requiere dos para bailar el tango, ¿cierto? O mejor, si alguien empieza a hablarte mal de otro, dile, mejor conversamos con esa persona. ¿O saben cómo los mega espirituales chismean? ¿Saben, cierto? Lo hacen así. Quiero compartir contigo una petición de oración. Sí. Yo vi a hermana Tanta en una cafetería con un hombre que no fue su esposo. Necesitamos orar por ella. Debemos orar por ella. Sí. Esos son los mega espirituales, pero se llama chisme.
¿Qué es un chisme? Es cuando tú hablas de una situación con alguien que no tiene nada que ver con la situación y no puede arreglar la situación. Eso se llama chisme. Y peor aún que un chisme es una calumnia. ¿Qué es una calumnia? Es cuando tú chismeas algo falso. Escuchaste algo falso y lo vas chismeando diciendo a otros y eso se llama calumnia porque no es verdad. Eso es peor aún. De hecho, yo recuerdo una vez alguien se congregaba en nuestra congregación y después vino a mi casa con el propósito expreso de calumniar a un miembro de la congregación. Y yo le dije, ¿sabes qué? La situación que me hablas la conozco muy bien. Estoy muy involucrado y debes saber que lo que me estás diciendo es mentira. Y él no quería parar y siguió hablándome. Y yo le dije, mire, lo que estás diciendo es una calumnia. Eso se llama calumnia y no puedes hablar así, tienes que parar. Y siguió, insistió, y yo dije, mire, mejor llamemos al hermano tanto para que veamos lo que está pasando. Y no, quería seguir y seguir y seguir, y después se molestó conmigo. Y yo le dije, mire, si usted va a persistir en chismear y calumniar, yo creo que nuestra congregación no es un buen lugar para usted. Porque los chismes, las calumnias destruyen congregaciones. Destruyen las congregaciones. Destruyen amistades, familias, hasta lugares de empleos. Pero destruyen a iglesias. Iglesias partidas por la mitad. ¿Por qué? Por un chisme. En nuestra iglesia no tenemos chismes. Y si tú eres un chismoso, hay muchas iglesias en Coyhai que encuentra otras. Porque aquí no queremos esto, ¿cierto? No queremos esto. Y sucede muchas veces que uno en el corazón tiene este deseo de chismear, pero no está bien, no es correcto. Y nosotros antes andábamos en cosas así, pero ahora en Cristo no. Usamos la boca para hablar la verdad, para decir cosas que edifican, no para cosas feas. Pero cuando la gente nos ve a nosotros y ve el cambio en nosotros, van a hablar de nosotros. Las últimas palabras del versículo 4 son, os ultrajan. Eso quiere decir que van a hablar feo de ti. La gente no siempre va a apreciar el cambio que Dios ha hecho en ti. ¿Qué cambio? La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A nuestra familia, a la gente que nos viene a visitar, cuando estemos en un restaurante, donde sea que estemos nosotros con colegas, debemos de ser diferentes de lo que éramos antes. Debe ser notable el cambio que Dios ha hecho en nosotros y va a parecer raro a ellos. Y si no les parece raro, algo anda mal. Si tú no fuiste cambiado, pregunta, ¿estás en Cristo? ¿De verdad te convertiste al Señor? Si tú sigues igual, ¿eres un hijo de Dios? ¿Fuiste salvo? Debe haber una diferencia en nosotros. Dios hace una diferencia en nosotros. Y debemos de estar armados con un pensamiento, con una idea, con una mente, una mentalidad. Y es la disposición de sufrir por el Señor. Sufrir, que la gente nos trate mal. Jesús dijo esto en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. No nos debe sorprender cuando la gente no aprecia nuestra postura moral. Si tú dices a una persona, salí del closet, te van a aplaudir. Qué valiente eres, qué hermoso, me alegro por ti. Pero si tú dices, yo soy heterosexual, así se dice, ¿no? Y yo creo en el matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer, hasta la muerte. ¡Oh! ¿Que eres fanático? ¡Oh! ¡Qué terrible! ¿Cómo puedes juzgar a los demás así? Entonces a lo malo le dicen bueno y lo felicitan. Y a lo bueno
hablan mal de uno. Dice 1 de Juan 3:13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No debe ser cosa extraña que nosotros seamos juzgados o aborrecidos por el mundo. Tenemos una promesa, muchas veces las promesas de Dios son agradables, ¿cierto? Pero hay una promesa que quizás no es tan emocionante. En 2 de Timoteo 3:12 dice esto: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, Dios dijo esto, tenlo por seguro, si tú decides consagrar tu vida a mí y vivir de acuerdo con mi voluntad, el mundo te va a perseguir. Vas a sufrir persecución. Tenlo por seguro. A veces le hace a uno pensar, wow, si yo entonces no estoy sufriendo persecución, ¿significa que no estoy viviendo piadosamente en Cristo? Debes preguntarte eso si nunca jamás alguien te ha dicho ninguna palabra en contra de tu cristianismo. ¿De verdad serás cristiano? Es bueno para considerar esto, bueno para meditar y pensar sobre estas cosas. Si tus amigos no se dan cuenta de un cambio en ti, algo está muy mal. Debe parecerles raro. Esto es lo que dice el versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero no te desanimes, porque nosotros no tenemos que rendir cuentas a nuestros viejos amigos. No tenemos que rendir cuentas a nadie más, sino a aquel que es el juez justo, el Señor. Él es el único a quien nosotros tenemos que rendir cuentas. Y ellos también lo van a hacer. Miren el versículo 5, para terminar. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos también tendrán que rendir cuentas al Señor. Por lo cual, hermanos, no se desanimen cuando sufren algún maltrato, persecución, que hablen mal de nosotros. Hemos visto que antes nosotros vivíamos de cierta manera. Y era normal. Vivíamos de acuerdo con las concupiscencias, ¿cierto? Pero ahora que estamos en Cristo no es normal vivir así. Lo normal es que haya un cambio extremo en uno. Que Dios le cambie de adentro hacia afuera. Que se manifieste ese cambio externamente también. Y la gente lo va a ver y les va a molestar. Tú vas a hacer luz en sus vidas. La gente hace maldad en la oscuridad. Y no les va a gustar que tú brilles la luz y que muestres cosas malas en su vida. Yo no estoy hablando de no tener tacto y de ser agresivo y buscar conflictos. Yo no estoy hablando de eso. Si de repente, no sé, hay una marcha gay, yo no voy a ir a esa marcha con un tremendo letrero grande y colocar lo que dice que van al infierno todos los gays. No es que estoy hablando de buscar problemas. Y por si acaso, Dios odia la mentira tanto como odia el homosexualismo. Entonces quizás yo no soy y nunca fui gay, pero ¿saben qué? Sí he dicho mentiras y yo no me creo mejor que un gay. Yo también merezco el infierno por mis pecados, tanto como ellos. Pero yo no estoy hablando, hermanos, de buscar conflictos y problemas. Tratar de ser un mártir. Ir a lugares para que traten de matarnos. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de tener valentía, de ser quien soy, de creer lo que creo y de no tener vergüenza de esto. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es poder de Dios para salvación. Dice la Biblia que todo aquel que invocare al Señor no será avergonzado. No debemos tener vergüenza. La vergüenza debe tener la gente que vive en lascivia. Pero la lascivia es una conducta desenfrenada, desvergonzada. Pero no solo no debemos tener vergüenza por creer la verdad y vivir la verdad. Pero si somos cristianos y seguimos viviendo como antes, sí nos debe dar vergüenza. Y yo creo que la conciencia le va a convencer a uno
Y le va a dar vergüenza y tristeza y pena hasta un punto de arrepentirse. Y esto es lo que debemos de hacer si seguimos andando en estas cosas. Pero Dios dijo, hermanos, basta ya el tiempo que perdiste en eso. El tiempo que resta en la carne lo debemos dedicar a vivir conforme a su voluntad, no conforme a las concupiscencias. Pues las Escrituras son